Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático, titulado Programación Niños, Algoritmo Tráfico. Primer tema. Startup busca enseñarle programación a niños de 5 años con robots. Vikas Gupta es un ex empleado de Google que creó una startup llamada Play.ai con la que quiere encontrar la forma más efectiva para que niños pequeños puedan aprender conceptos básicos de programación. Para esto, la compañía lanzó una campaña de crowdfunding para recaudar $250,000 que le permitan producir 2 modelos de robots, llamados Yana y Bo, que le permitirían a niños tan pequeños como de 5 o 6 años aprender conceptos básicos de programación mediante juegos. El equipo de Play.ai decidió evitar intentar enseñar conceptos abstractos y el enfoque tradicional de aprender la sintaxis y a escribir código. Así, los niños deben entregarle instrucciones a los robots de Play.ai para interactuar con ellos, lo que puede ser a través de un tablet o un smartphone, donde pueden arrastrar y soltar secuencias de comandos. La campaña de crowdfunding consistirá en que los auspiciadores recibirán un robot Yana por $49 o un robot Bo por $149 y el par por $189. Pues bien, con respecto a esto, debo decir que tiene que ver con la lógica de programación. Naturalmente, para desarrollar software, para programar quiero decir, es necesario tener lógica de programación y esto es uno de los problemas que se encuentran los estudiantes de carreras relacionadas con la informática y que naturalmente llevan programación. La lógica de programación es algo que no se puede obtener mediante un método o mediante una fórmula específicos. La lógica de programación se logra a través de ejercicios, de muchos ejercicios, quiero decir. Pues bien, y con muchos ejercicios me refiero a realizar decenas o cientos de ejercicios. Cuando se enseña programación, y lo digo porque yo soy licenciado en informática y por eso mi podcast se llama La Bitácora del Informático. Y bueno, tengo 2 trabajos y uno de mis trabajos es ser profesor en la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Para cuando se enseña programación, lo más que se puede hacer a nuestros alumnos, que ya son mayores de edad, es enseñarles cómo fluye la lógica de programación y encargarles ejercicios, muchos ejercicios, porque solo con la práctica se logra desarrollar la lógica de programación. Y la lógica de programación, o para programar, y esto siempre lo comparo con el fútbol, es como el fútbol, por ejemplo. Pudiera parecer burdo, pero el ejemplo sirve. Nosotros vemos a jugadores geniales, a cracks a nivel de clubes o a nivel de selección, que hacen jugadas geniales. Y esto es similar a la programación porque, por ejemplo, en el fútbol se requiere talento y en la programación también se requiere habilidad, se requiere talento. Muchas veces un programador se enfrenta a una situación o a un problema que resolver muy complejo y de pronto se le ocurre una forma muy, muy genial de resolverlo. Y es que de forma semejante al fútbol, la programación requiere talento y es muy de inspiración, muy de cómo en ese momento el programador se encuentre inspirado. Entonces para programar es necesario, para desarrollar la lógica de programación, es necesario practicar mucho y aparte tener talento. Pero sucede que cuando los alumnos, cuando llegan a la universidad, a carreras relacionadas con la informática y están recibiendo clases de programación, lo que más se les dificulta es aprender a programar, y como lo digo, solamente con práctica y aparte de tener talento es como se aprende a desarrollar la lógica de programación. Y esta iniciativa de este ex empleado de Google me parece muy buena, porque es en la infancia, a los 5 o a los 6 años, que es posible que el niño aprenda más rápido
lógica de programación que siendo más grande. Es por eso que vemos cursos de idiomas, por ejemplo cursos de inglés anunciados en televisión para niños, porque siendo niños es cuando se aprenden las cosas un poco más fáciles, porque cuando vamos siendo mayores, pues nuestra forma de aprender va cambiando y no es igual. Entonces, siendo niños se aprende más fácil. Es por eso que vemos en televisión, o por ejemplo en mi país, en México, anuncios de televisión donde se ofrecen cursos para que niños aprendan inglés, porque aprenden de forma más rápida mediante juegos. Y entonces esta iniciativa de este startup, de este ex empleado de Google, que mediante dos juguetes, dos robots para niños, les ayudan a les ayuda a enseñarles lógica de programación, pues sin lugar a dudas que si un niño de 5 o 6 años aprende lógica de programación a una edad de 5 o 6 años, ya cuando sea mayor, y si él decide estudiar una carrera relacionada con la informática donde tenga que aprender a programar, pues será mucho más fácil. Y aún así, aunque un niño que juegue con estos dos juguetes, con estos dos robots, que le ayude a desarrollar su lógica de programación, la lógica de programación, aunque él llegue a ser arquitecto o médico o tenga otra carrera que no tenga nada que ver con la informática, le va a ayudar, porque la lógica de programación en sí misma es lógica, y finalmente el desarrollar nuestra lógica nos permitirá a que de esa forma como utilizamos la lógica para programar, cuando nos enfrentemos a un problema de la vida profesional, aunque uno no sea profesional de informática, cuando se te presenta un problema en la vida del ámbito que sea, la lógica, como se ve en lógica de programación, te ayudará a que si por un método no se puede resolver, entonces ya automáticamente tu cerebro busca otro método, y si no, un tercer método, y si no, un cuarto. O sea, nos ayuda a pensar de forma algorítmica. Y eso, si nos enfrentamos a un problema en otra profesión o de la vida cotidiana, pues nos ayudará a que si por un lado no encuentro la manera de resolverlo, puede haber otro método, y si no otro, y si no otro, y así sucesivamente. Entonces la lógica de programación, si se desarrolla desde la infancia, aunque el niño no llegue a ser licenciado en informática o ingeniero en informática, pues le ayudará a encontrar la forma de encontrar formas de resolver problemas de la vida real, y eso es lo positivo de esto. Siguiente tema: el algoritmo que reduce el embotellamiento por tráfico vehicular. Vivir en una ciudad puede parecer algo genial, pero no lo es tanto si nos paramos en pensar acerca de los problemas que se originan en urbes tan pobladas. Uno de ellos es sin duda el tráfico vehicular. Tener una cita importante o la necesidad de llegar velozmente a un sitio pueden convertirse en verdaderos líos si no tomamos en cuenta este factor. Y aunque en una que otra ciudad importante ya se han tomado medidas y se le ha dado un uso a la tecnología para resolverlo, la verdad aún es un problema que aqueja hasta las mejores de ellas. Pero gracias a las investigaciones del profesor Berthold Horn en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, anunciadas durante la conferencia sobre sistemas de transportes inteligentes, se ha conseguido un algoritmo que pretende cambiar las cosas. Lo que busca este algoritmo es aliviar las inestabilidades en el flujo del tráfico mediante una variación de los sistemas del control de crucero adaptativo. Un automóvil con control de crucero adaptativo que se utiliza en carros de gama alta utiliza sensores como un radar o un telémetro láser para controlar la velocidad y la distancia con los vehículos de delante y atrás. Gracias a ello, el conductor ya no necesita girar el control de crucero cuando el tráfico genera embotellamiento. Esto debido a que el coche automáticamente frena cuando lo necesita y regresa a la velocidad programada cuando sea posible. Pero aunque parece algo prometedor, aún tiene varias cosas que se deben mejorar. El algoritmo de Horn solo funciona si un gran porcentaje de los coches lo está usando al mismo tiempo. Además, los telémetros láser y los sistemas de radar son piezas de hardware demasiado costosas, razón por la cual este algoritmo solo será implementado en automóviles de gama alta.
Otras ideas más baratas ya han sido implementadas, como usar binoculares de visión estereoscópica en los automóviles, donde con ayuda de 2 cámaras digitales es posible calcular la velocidad y la distancia relativa con otros carros. Su desventaja está en que si se pierde su alineación, es necesario volver a calibrarlas. Las investigaciones acerca de los embotellamientos por tráfico comenzaron a partir de 1930 con el desarrollo de modelos matemáticos que pudieran explicarlos, pero son recientes los planes que pretenden eliminarlo, y este algoritmo parece ser hasta ahora la mejor idea a ser implementado. Bien, no solamente es posible desarrollar algoritmos para enfrentar el problema del tráfico vehicular. Por ejemplo, se puede utilizar en otras áreas. Cuando yo estaba en la universidad, llevé una materia que se llamaba Investigación de Operaciones 1. Bueno, de hecho llevábamos 2, Investigación de Operaciones 1 e Investigación de Operaciones 2 para la carrera de licenciatura en informática. Y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué las materias de Investigación de Operaciones 1 y 2, que son más de ingeniería industrial, que se aplica para la optimización de operaciones en líneas de producción, por qué lo veíamos en la carrera de licenciatura en informática? Pues bien, así como en este ejemplo que vimos un algoritmo para reducir el embotellamiento por el tráfico vehicular, nosotros en la materia de Investigación de Operaciones 1 para la carrera de licenciatura en informática, en las primeras unidades vimos que era posible desarrollar métodos de optimización para las filas, es decir, para las filas que podrían ser filas bancarias, filas en los supermercados, en las cajas, y que por ejemplo en ingeniería industrial se ve para las filas en las líneas de producción. Para el caso de informática, como licenciado en informática no solamente conoce la parte puramente informática, sino que también, como la informática, su objetivo es automatizar los procesos administrativos, nosotros tenemos una formación administrativa básica. Entonces, se nos enseñaba investigación de operaciones para, por ejemplo, llegado el caso que llegáramos a trabajar en un banco, pudiéramos nosotros encontrar la forma, o por qué no, diseñar un algoritmo que no necesariamente tenía que ser implementado en una computadora. Un algoritmo, que me refiero, para eficientar las filas en los bancos. Y si ustedes se fijan, algo que nosotros, quienes trabajamos y que nos pagan con cheque, que no nos gusta mucho es ir al banco y hacer una fila, porque en días de pago, en días de quincena, las filas se hacen largas, en las que tienes que esperar 1 o 2 horas en el banco. Entonces, encontrar un algoritmo para eficientar la fila, las largas filas que se hacen, ya sea en un banco, en un supermercado, en un cine o lo que ustedes quieran, es importante. Entonces, no solamente se puede crear un algoritmo para el tráfico vehicular, sino también se podría desarrollar un algoritmo que no necesariamente tendría que ser implementado en una computadora para eficientar los tiempos de espera, tanto en filas de bancos, de supermercados, del cine, de conciertos o de lo que ustedes quieran, y finalmente la persona que va formada en la fila tenga que esperar menos tiempo. Bueno, para esto, por eso es que se enseña investigación de operaciones 1 y 2 en la carrera de licenciatura en informática, por si se lo preguntaban. Y bien, estos han sido los temas del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en podfit.net, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @JCHERDZ, y la cuenta de correo del podcast, que es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.